Cuando pensamos en la economía, a menudo imaginamos gráficos, estadísticas y grandes teorías, pero ¿y si te dijera que la economía en su esencia más pura trata sobre todo algo tan simple y personal como lo que tú y yo valoramos? En este video nos sumergiremos en Principios de Economía Política, la obra fundamental de Karl Menger, un autor que transformó nuestra manera de entender el mundo. Dejaremos de lado las nociones de precio que nos enseñaron en la escuela para descubrir que el valor no está en las cosas, sino en nuestra mente. Recorreremos un viaje intelectual que va de lo simple a lo complejo. Verás cómo un concepto tan básico como el de un bien nos lleva a entender la escasez, por qué las personas intercambian cosas entre sí y finalmente cómo nació el dinero, no como una imposición, sino como una solución genial para satisfacer nuestras necesidades. La teoría general del bien. En su obra, Karl Menger nos invita a dejar de lado las nociones económicas tradicionales para entender la base de todo. ¿Qué es un bien? A simple vista parece sencillo. Un bien es algo que usamos, pero Menger nos dice que no es tan simple. Para que algo se convierta en un bien, debe cumplir cuatro condiciones y si una de ellas falla, deja de serlo. La primera es la existencia de una necesidad humana. La segunda, que la cosa tenga las cualidades para satisfacer esa necesidad. La tercera, que la gente sepa que esa cosa puede satisfacer la necesidad. Y la cuarta, que la persona tenga el poder de usar la cosa para ese fin. Piensen en un lago en medio de la selva. Si nadie necesita agua, no es un bien. Si alguien tiene sed, pero el lago está contaminado, tampoco es un bien. Si está limpia, pero la persona no sabe que puede beber de ella, tampoco. Y si sabe, pero no puede llegar al lago, la cosa sigue sin ser un bien. Es solo cuando estas cuatro condiciones se cumplen que el agua se convierte en un bien para esa persona. Menger incluso menciona los bienes imaginarios, como los amuletos. La gente les atribuye la capacidad de satisfacer una necesidad que en realidad no tienen o incluso satisfacen una necesidad que no existe. Esto nos muestra que la cualidad de bien está atada al conocimiento y la realidad, no a la creencia. Una de las ideas más importantes de Menger es la conexión causal entre los bienes. Imaginen la producción como un árbol. Las frutas que comemos son los bienes de primer orden, que satisfacen nuestras necesidades de forma directa. Pero para que esa fruta exista, se necesitan las ramas del árbol, los nutrientes, el sol, etc. Esto es lo que Menger llama bienes de orden superior. Son los que no satisfacen una necesidad de forma inmediata, sino que utilizan para producir otros bienes. Para hacer pan, primer orden, necesitas harina, segundo orden. Para la harina necesitas trigo, tercer orden. Para el trigo necesitas la tierra, el agua, la maquinaria, cuarto orden. Cada uno de estos elementos está conectado. La clave aquí es que el valor de los bienes de orden superior depende del valor de los bienes de primer orden que ayudan a crear. Si la gente deja de comer pan, la harina, el trigo y la maquinaria para molerlo pueden perder su cualidad de bienes, a menos que se le encuentre otro uso. En pocas palabras, la necesidad humana es la que da valor a todo lo demás y no al revés. Menger también resalta el papel del tiempo y el error. El proceso de transformación de bienes de orden superior a bienes de primer orden no ocurre de inmediato. Se necesita tiempo para cultivar, procesar y distribuir. Además, usar bienes de orden superior para la producción implica incertidumbre. Cuando inviertes en una plantación de trigo, no tienes la certeza total de la calidad o la cantidad de la cosecha final.
Esta incertidumbre es la que diferencia la posesión de medios de producción de la posesión de un bien final, como un pan. El bienestar humano, según Menger, aumenta cuando la gente entiende mejor estas conexiones causales y aprende a dominar las condiciones de producción. Pasamos de simplemente recolectar lo que la naturaleza nos da a planificar y controlar la producción para satisfacer nuestras necesidades futuras de forma más eficiente. Economía y bienestar económico. Ya vimos cómo Menger define un bien. Ahora el autor nos lleva al otro lado de la balanza, la necesidad humana. Las necesidades, dice, no son caprichos, sino que surgen de nuestros instintos y son la base para la vida y el desarrollo. Satisfacerlas es una preocupación constante y de ahí surge la actividad económica. Menger define la necesidad de un bien como la cantidad que una persona requiere para vivir y desarrollarse durante un tiempo determinado. Y aquí el tiempo es crucial. En una sociedad primitiva, la gente planifica para el día o la semana, pero en una sociedad moderna, planificamos para meses o años. Pensamos en la educación de nuestros hijos, de nuestra jubilación, en cómo satisfacer nuestras necesidades futuras. Y esta capacidad de previsión es lo que nos diferencia. Esta previsión requiere dos conocimientos: el de la cantidad de bienes que necesitaremos y el de la cantidad de bienes que tenemos a nuestra disposición. Si la necesidad de un bien de consumo, como un pan, no está satisfecha, surge la necesidad de los bienes de orden superior, como la harina o el trigo. Por eso, si necesitas pan, no solo necesitas harina, también necesitas todos los demás bienes que complementan su producción, como el horno, el agua y el tiempo. Después de analizar las necesidades y la cantidad de bienes disponibles, Menger llega a la conclusión más importante del capítulo: el origen de la economía humana. La actividad económica no surge porque sí, nace solo cuando hay una situación de escasez. Esto ocurre cuando la necesidad de un bien es mayor que la cantidad disponible. Piensen en el aire que respiramos. No es un bien económico porque su cantidad es ilimitada y no requiere esfuerzo para gestionarlo, pero el agua potable sí lo es, porque en muchos lugares su cantidad es limitada. A los bienes que se encuentran en esta relación de escasez, Menger los llama bienes económicos. Y son estos los que requieren que los humanos hagan cuatro cosas clave: mantenerlos, conservar sus propiedades útiles, elegir cuáles de nuestras necesidades vamos a satisfacer con ellos y usarlos de la manera más racional posible. Aquí Menger nos da una pista sobre el origen de la propiedad privada. Si la cantidad de un bien es menor a la necesidad, el egoísmo humano lleva a la gente a apropiárselo. Y esta apropiación, que es una solución práctica a la escasez, es la base de todo el sistema legal de propiedad. Sin escasez, la propiedad no existiría de la forma en que la conocemos. Para Menger, la riqueza es la totalidad de los bienes económicos que una persona tiene a su disposición. Es un concepto directo y lógico. Pero aquí viene algo interesante. Si todos los bienes fueran abundantes, es decir, si la cantidad disponible fuera mayor que la necesidad, no serían bienes económicos y por lo tanto no habría riqueza. Por eso, una continua multiplicación de bienes podría, irónicamente, disminuir la riqueza. Por eso, una continua multiplicación de bienes podría, irónicamente, disminuir la riqueza. No porque la gente tenga menos, sino porque la abundancia haría que los bienes perdieran su carácter de escasez y por lo tanto su cualidad de riqueza. Menger distingue la riqueza individual de la riqueza nacional. La riqueza de una nación no es solo la suma de las riquezas de sus ciudadanos, sino la totalidad de los bienes económicos de un pueblo, los cuales están conectados a través del intercambio. El valor no está en las cosas. En el último segmento hablamos de la escasez.
Ahora Menger nos muestra que esa escasez es la puerta de entrada a uno de sus conceptos más revolucionarios, el valor. Menger argumenta que el valor no es una cualidad inherente a un objeto como su peso o su color, no es algo que un bien tiene en sí mismo. El valor es un juicio subjetivo que las personas formulan. Para Menger, el valor es la significación que los bienes adquieren para nosotros, porque sabemos que nuestra vida o nuestro bienestar dependen de ellos. Piensen en el agua. En un manantial donde es abundante no tiene valor. Tiene utilidad, claro, porque nos sirve para vivir. Pero si perdemos un litro no pasa nada porque hay mucho más. Sin embargo, en medio del desierto, un vaso de agua tiene un valor inmenso. No es que el agua en sí misma haya cambiado. Lo que cambió es la relación entre nuestra necesidad y la cantidad disponible. La confusión que ha existido en la economía, según Menger, es creer que el valor es objetivo. Por ejemplo, muchos economistas antes que él creían que el valor de un bien venía del trabajo que se había invertido en producirlo. Por ejemplo, la teoría de Adam Smith o piensen, por ejemplo, también en la de Marx. Pero Menger lo desmiente con un simple ejemplo. Si un minero se esfuerza durante semanas para extraer un diamante, pero el diamante resulta ser un cristal sin valor, todo ese trabajo no lo hace valioso. Por el contrario, un diamante que alguien encuentra por casualidad sin ningún esfuerzo tiene un valor altísimo. Esto demuestra que el valor no está en el trabajo, sino en la importancia que le damos al bien. La utilidad marginal. Para explicar cómo se mide el valor, Menger nos introduce a una idea fundamental, el principio de la utilidad marginal. Imagina que tienes 5 sacos de grano para alimentarte. El primer saco es para sobrevivir, para no morir de hambre. Es el más importante. El segundo puede ser para tener más energía. El tercero para hornear pan y mejorar tu dieta. El cuarto para alimentar a tus gallinas y el quinto para hacer cerveza. Ahora, si pierdes un saco, ¿cuál sacrificarías? Obviamente sacrificarías la necesidad menos importante, la de hacer cerveza, para conservar las más vitales, como la de no morir de hambre. Por lo tanto, el valor de ese último saco que tienes es el que está al margen. Se determina por la necesidad menos importante que satisfaces con él. A medida que tienes más de un bien, cada unidad adicional tiene menos valor para ti porque satisface una necesidad menos urgente. Esta es la esencia de la teoría de Menger. El valor de un bien es igual a la importancia de la necesidad menos importante que satisface. La teoría del valor subjetivo nos lleva directamente a la teoría del intercambio. ¿Por qué intercambiamos bienes? No es un instinto de comerciar, sino un simple cálculo racional. Intercambiamos porque queremos satisfacer nuestras necesidades de la mejor manera posible. El intercambio solo ocurre si ambas partes se benefician. Si tú tienes algo que valoras menos de lo que yo valoro y yo tengo algo que valoro menos de lo que tú valoras, entonces un intercambio tiene sentido. Es como si a través del intercambio ambos estuviéramos aumentando nuestros bienes. Un agricultor puede tener un exceso de trigo y necesitar un arado. Un herrero puede tener un exceso de arados y necesitar trigo. El intercambio les beneficia a ambos. De esta forma, Menger demuestra que el comercio es productivo, no solo una transferencia de bienes. El límite del intercambio se alcanza cuando ya no hay beneficio mutuo. Cuando tú y yo hemos intercambiado tanto que la próxima unidad que intercambiemos ya no mejora nuestra situación o incluso la empeora. El intercambio se detiene. Teoría del precio. Si has seguido los capítulos anteriores, ahora sabes que para Menger el valor es subjetivo. El valor de un bien no es su costo de producción, sino la importancia que le damos para satisfacer necesidades. Con esta idea en mente, Menger nos dice que los precios no son la causa del intercambio, sino la consecuencia.
El precio es simplemente la señal visible de que se ha producido un intercambio beneficioso para ambas partes. La verdadera fuerza detrás de cada compra y venta es el deseo humano de mejorar su bienestar. Menger rechaza la idea de que los precios representan una igualdad o equivalencia objetiva entre dos bienes. Cuando cambias un billete por un café, no es que el billete sea igual al café, es que para ti el café es más valioso que el billete y para el vendedor el billete es más valioso que el café. Ambos obtienen un beneficio y es esa ganancia mutua la que hace que el intercambio ocurra. Menger analiza la formación de los precios en tres escenarios y cada una nos da una pieza del rompecabezas. Este es el escenario más simple. Dos personas que quieren intercambiar bienes sin la intervención de nadie más. Para que el intercambio se dé, el precio debe caer dentro de un rango que beneficie a ambos. Si tú quieres comprar algo en un rango de 10 a 20 euros y yo quiero venderlo en un rango de 15 a 25 euros, el precio se fijará entre 15 y 20 euros. En esta situación, la habilidad de cada uno para negociar influirá en quién se lleva una mayor porción de la ganancia. El precio final, por tanto, no es objetivo, sino resultado de un regateo. Aquí hay un solo vendedor frente a varios compradores. Menger nos muestra que un monopolista tiene un poder especial. Puede elegir entre dos estrategias. Puede decidir cuántas unidades del bien va a vender o puede decidir a qué precio venderlas, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Si decide la cantidad, el precio se ajustará automáticamente a la demanda. Si decide el precio, la cantidad que venderá se ajustará a la demanda. Su objetivo, obviamente, es maximizar sus ganancias. Para lograrlo, un monopolista puede incluso optar por vender menos unidades a un precio más alto para obtener más ingresos totales. A diferencia del monopolio, la competencia surge cuando hay muchos vendedores. Menger argumenta que la competencia no es solo opuesta al monopolio, sino el estado natural que surge cuando los bienes escasos son deseados por muchos. La gran diferencia entre un mercado monopolista y uno de competencia es la cantidad total de un bien que se ofrece a la venta. Mientras que un monopolista podría limitar la oferta para subir los precios, la competencia hace que los vendedores ofrezcan la mayor cantidad posible para atraer a los clientes. Esto a su vez empuja los precios a la baja, haciendo que los bienes sean accesibles para más gente. Menger concluye que el precio no es un fin en sí mismo, es el resultado de la valoración subjetiva de los individuos y de la cantidad total de un bien disponible en el mercado. En un mercado de competencia, los precios son el reflejo de un sistema de buscar llevar los bienes a las personas que más los valoran. Valor de uso y valor de intercambio. Hasta ahora hemos visto que el valor de un bien es una apreciación subjetiva que depende de la necesidad y la escasez, pero Menger va un paso más allá y distingue dos tipos de valor que pueden tener los bienes para una persona, el de uso y el de intercambio. El valor de uso es el que ya conocemos. Un bien tiene valor de uso si nos permite satisfacer una necesidad directa. Por ejemplo, para un granjero aislado, las semillas de maíz tienen un valor de uso porque puede plantarlas y comer el grano que produce. El valor de intercambio es la otra cara de la moneda. Surge cuando los bienes no satisfacen nuestras necesidades directamente, sino que se convierten en un medio para conseguir otros bienes. Las semillas de maíz del granjero tienen valor de intercambio si puede usarlas para comprarse una pala. Es importante entender que ambos son parte del mismo fenómeno del valor. Un bien puede tener un gran valor de uso, pero poco valor de intercambio y viceversa. Unas gafas graduadas son vitales para una persona miope, por lo que tienen un enorme valor de uso, pero su valor de intercambio es bajo si no son valiosas para nadie más. Por el contrario, un lingote de oro puede no tener ningún valor de uso para una persona que no tiene cómo usarlo,
pero su enorme valor de intercambio la salvaría de la pobreza. Para Menger, el valor que un bien tiene para una persona es siempre el más alto entre su valor de uso y su valor de intercambio. Por eso, en una sociedad de mercado, el valor de intercambio de la mayoría de los bienes suele ser el que predomina. Lo interesante, según Menger, es que el tipo de valor que predomina en un bien no es estático. El centro de gravedad de su valor puede cambiar por diferentes razones. Cambio en las necesidades. Si la necesidad de un bien disminuye para una persona, por ejemplo, si alguien deja de fumar, el valor de uso de sus cigarrillos baja y el valor de intercambio pasa a ser el más importante. El dueño querrá venderlos. Cambio en la cantidad. Esta es la causa más común. Cuando la cantidad de un bien que posee una persona aumenta, el valor de uso de cada unidad adicional disminuye. Por ejemplo, un agricultor que ha recogido una gran cosecha. Las primeras unidades de grano tienen un gran valor de uso para alimentar a su familia, pero las últimas unidades, al margen de su necesidad, tienen un valor de uso muy bajo. En ese momento, su valor de intercambio se vuelve predominante y por eso las vende. Es la abundancia de un bien lo que impulsa al intercambio. De esta forma, Menger nos muestra que la economía es un sistema dinámico. El valor no es algo fijo, sino una percepción personal que cambia constantemente en función de nuestras necesidades, la cantidad de bienes que tenemos y la posibilidad de intercambiarlos con los demás. Teoría de la mercancía. Karl Menger nos introduce a un concepto que a menudo se pasa por alto: la capacidad de venta de un bien. Una mercancía, dice, no es solo un producto, es una relación. Un bien se convierte en una mercancía en el momento en que su dueño lo produce o lo tiene con la intención de venderlo. Un sombrero en una tienda es mercancía, pero cuando el sombrero se lo pone ya no lo es. Menger subraya que la capacidad de vender un bien no es igual para todos. La facilidad con la que algo se puede intercambiar depende de 4 factores. 1. La gente. ¿Existe un círculo de compradores para este bien? ¿Es un mercado de nicho o algo que todos necesitan como la comida? 2. El lugar. ¿Se puede transportar y vender fácilmente en diferentes regiones? Los diamantes pueden viajar por todo el mundo, pero las piedras de construcción no. 3. La cantidad. ¿Se puede vender en grandes volúmenes sin que el precio se desplome? Un agricultor puede vender toda su cosecha de trigo, pero un artista no puede vender cientos de sus cuadros en poco tiempo. 4. El tiempo. Es un bien que se puede almacenar por mucho tiempo. La ropa de invierno tiene un límite temporal, pero los metales preciosos pueden guardarse por años sin perder valor. La combinación de todos estos factores determina cuán vendible es un bien, y para Menger hay un bien que sobresale por encima de todos los demás en su capacidad de venta. El origen del dinero. Con todo lo que hemos analizado, Menger nos da una de las explicaciones más poderosas de por qué existe el dinero. Según él, no es un invento del Estado ni el resultado de un acuerdo, es la evolución natural de la economía. Menger explica: en los inicios del comercio, la gente solo intercambiaba bienes de forma directa. Un cazador cambiaba una piel por un poco de grano. Pero, ¿qué pasaba si el cazador no necesitaba el grano en ese momento? La gente empezó a darse cuenta de que era más inteligente intercambiar su bien por otro, que aunque no necesitara de inmediato, fuera más fácil de vender después. Por ejemplo, el cazador podría cambiar su piel por ganado. El ganado, al ser muy vendible en esa sociedad, le permitía conseguir fácilmente el grano o cualquier otra cosa que necesitara en el futuro. Al ver que esta estrategia funcionaba, cada vez más personas comenzaron a aceptar los bienes más vendibles como una forma de pago, sin que nadie lo decidiera por decreto. La costumbre se extendió y esos bienes se convirtieron en dinero.
Por eso el dinero no es simple pedazo de papel, es la mercancía más vendible de todas, aquella que tiene la capacidad de venta. Finalmente, Karl Menger aborda la idea del dinero como una medida de precios. Él critica esa noción porque, como ya vimos, el valor no es objetivo. El valor que le damos a las cosas es siempre subjetivo. Sin embargo, reconoce que en la práctica el dinero se convierte en la forma más conveniente y directa de valorar bienes y servicios. Con esta idea, podemos concluir nuestra exploración del libro. Hemos pasado del concepto más básico del bien a la noción de valor subjetivo, la teoría de los precios y finalmente la naturaleza del dinero. Menger nos mostró que la economía no es un conjunto de reglas impuestas, sino el resultado de las acciones racionales de las personas que buscan satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible. Y con eso, la introducción a principios de economía política de Karl Menger ha llegado a su fin.